Vale, vamos a dar comienzo con el capítulo 9 de este volumen 2 de psicopatología, trastornos de síntomas somáticos y relacionados. Tenemos un comienzo donde nos da esta introducción que nos va a hablar de este grupo de trastornos de síntomas somáticos y relacionados. Es una nueva categoría del DSM-5, ya que sustituye a lo que era antiguamente los trastornos somatoformes del DSM-3 de 1980, como ya sabéis. Modifica y sustituye al constructo de somatización tanto en su acepción de síntoma no explicado médicamente como de síndrome trastorno de somatización. Estos cambios son consecuencia de la multitud de críticas que se produjeron tanto con respecto a la categoría general y su denominación, como sobre la conceptualización misma de somatización. Vemos, de hecho, en la tabla 9.1 las críticas a la categoría de trastornos somatoformes, los que serían los del DSM-3 que os comentaba antes, de 1980 de antes. Primero, el término es inaceptable para los pacientes, porque remite a lo que era el antiguo uso del término somatización y puede llevar a lo que sería la negación del sufrimiento y a la realidad de los síntomas. Entonces, es un término inaceptable para los pacientes. Luego, la categoría es inherentemente dualista. Es cuestionable la idea de que los síntomas somáticos pueden dividirse en síntomas que reflejan enfermedad y otros que tienen origen psicógeno. Tercero, no forman una categoría coherente. El solapamiento con muchos otros trastornos mentales definidos en parte por síntomas físicos, como puede ser ansiedad y depresión. Es una causa potencial de error diagnóstico. Cuarto, es incompatible con culturas no accidentales, por ejemplo, la adopción china no occidentales, como puede ser la adopción china del DSM, ¿no? Que excluye estos trastornos. Entonces, básicamente es que es incompatible con culturas no occidentales, como puede ser la China, ¿no? Quinto, es ambiguo en los criterios de exclusión con otros trastornos. Un paciente puede ser clasificado por el mismo problema tanto en el eje 1, por ejemplo, como trastorno somatoforme indiferenciado, como en el eje 3, por ejemplo, como el colon irritable. Sexto, muchas de las subcategorías no poseen fiabilidad. Séptimo, carecen de clara definición del umbral de cuándo debe ser diagnosticado un trastorno somatoforme. Y octavo, la ambigüedad de la categoría ocasiona problemas y disputas, causa confusión y disputas en medicina legal y con la entidad y con las entidades de seguros. Bien, estos trastornos tienen como antecedente el concepto de histeria, del griego histeria, que significa útero, que ha conservado siempre la idea de simulación de enfermedad como característica principal. Se pensaba que el trastorno afectaba únicamente a las mujeres, idea que no siempre fue aceptada. Ejemplos notables de discrepancia fueron: el médico inglés Sydenham describió a la histeria como una enfermedad que afectaba tanto a las mujeres, que era la histeria sensu stricto, como a los hombres, lo que sería la hipocondría. Un siglo más tarde, el francés Briquet defendió que podían padecerla los hombres, las mujeres púnebres y las posmenopáusicas. Janet, como Freud, le atribuyeron una naturaleza psicológica. Janet propuso la utilización de la hipnosis y la sugestión como terapia. Freud, para quien este trastorno constituía una neurosis básica, construyó su teoría y su técnica psicoanalítica. Cuando su teoría estuvo en pleno apogeo, década 20 y 30 del siglo XX, se le diagnosticaba histeria a un grupo de pacientes neuróticos, atribuyendo al trastorno causas relacionadas con el conflicto sexual. En los años 70 se sucedieron las críticas a la fiabilidad del diagnóstico de histeria. Ejemplo de ellos es la afirmación, el diagnóstico histeria, que es una máscara
para la ignorancia y un campo fértil para el error clínico, según Slater. Perley y Gush intentaron distanciarse del modelo importante de histeria a partir de un estudio con pacientes mujeres polisintomáticas, que se ajustaban mejor a lo que sería el síndrome descrito por Brickett. Este síndrome adoptará el apellido de su proponente, síndrome de Brickett, lo que más adelante será conocido como trastorno de somatización, que es el que teníamos en el DSM-3, si os acordáis. Vale, continuamos. El síndrome de Brickett lo describían como un trastorno polisintomático de inicio temprano, sobre todo en mujeres con molestias somáticas múltiples y recurrentes, a menudo descritas de forma espectacular, con características como dolores diversos, ansiedad, trastornos gastrointestinales, síntomas urinarios, trastornos menstruales, desajuste sexual, nerviosismo, trastorno de talante y síntomas de conversión. Visitas repetidas a médicos y uso de gran número de medicamentos prescritos por distintos médicos y hospitalización frecuente. Perley y Gush insistieron en distinguir entre síndrome de Brickett, para ellos la auténtica histeria, y los síntomas de conversión, ya que en estos últimos sugiere enfermedad psiquiátrica, y la histeria es un síndrome polisintomático, que incluye los síntomas de conversión. Para definir el síndrome se adoptan, desde el DSM-3 hasta el DSM-4-TR, los criterios 1. Enfermedad crónica y recurrente, que aparece antes de los 30 años, que se presenta como una historia médica dramática, vaga y complicada. Y en segundo, dentro de estos criterios, el segundo, los pacientes deben referir al menos 25 síntomas de un listado de 60, no explicados médicamente para diagnóstico definitivo, y 20 para un diagnóstico probable. Los 60 síntomas se organizan en 10 grupos, de los que debe haber 9 representados al menos como un síntoma. El DSM-3 fragmentará la histeria de Brickett en 4 trastornos. 1. De somatización, 2. Indiferenciado, 3. Por dolor y 4. Hipocondríaco. Estos 4, junto al de conversión, formarán la categoría que denominábamos antes, el DSM-3, de trastornos somatoformes. En el DSM-5 mantiene estos mismos trastornos. Por eso lo estamos citando. Ya es poco común que nos vayan a preguntar sobre el DSM-3 o cosas así, pero muchas veces nos van a hacer ciertas comparativas. Entonces tenemos que saber un poco la base introductoria a nivel de contexto histórico para saber por qué viene o de dónde vienen las cosas, ¿vale? Entonces básicamente quedémonos bien con el DSM-5 sobre todo, pero bueno, no desmerezcamos esa parte, ¿vale? Entonces, básicamente esos 4 trastornos. Somatización, indiferenciado, por dolor e hipocondríaco. La gracia de esto es que estos 4, junto al de conversión, harían los trastornos somatoformes, los que conocemos del DSM-3. ¿Qué es lo que pasa? Que en el DSM-5 se siguen manteniendo estos mismos trastornos. Por eso es importante. Aunque hay una redenominación, se redenomina la categoría general como trastorno de síntomas somáticos, que es como lo estamos estudiando nosotros ahora, ¿vale? Como es el título del capítulo, de hecho. Vemos en la figura 9.1 esa evolución del espectro de los trastornos somatoformes, ¿vale? Desde el primero de Sidehan, de Brickett, del grupo de San Luis, del DSM-3, al DSM-5. Básicamente entender esa parte, ¿vale? Bien, en esta figura, en la 9.1, se ven los hitos principales que se han sucedido históricamente en la caracterización y denominación de los trastornos, que se incluyen en la categoría de trastornos de síntomas somáticos, según la APA. La OMS ha mantenido siempre el trastorno de conversión. Ojo con esto, ¿vale? La OMS, Organización Mundial de la Salud y demás, ha mantenido siempre el trastorno de conversión, lo que es la neurosis histérica freudiana, trastorno de conversión. En trastornos disociativos del movimiento, la sensación o la cognición. Tampoco la hipocondría en su denominación actual de ansiedad por enfermedad. Ya sabéis, una persona hipocondríaca, se imagina además que tiene ciertas enfermedades que no tiene. Ya conocéis un poquito de la definición. Básicamente ansiedad por enfermedad.
es considerada pues actualmente como un trastorno del espectro somatoforme que tiene la OMS. Estas discrepancias de los sistemas de clasificación lo que están evidenciando son que los que en otro lugar denominamos el laberinto de las somatizaciones o como pesadilla nosológica. Bueno, el espectro de los trastornos de síntomas somáticos en los sistemas oficiales de diagnóstico psiquiátrico. Vamos a ver el espectro de estos trastornos de síntomas somáticos en lo que son los sistemas oficiales de diagnóstico psiquiátrico, que ya vamos a ver. Entonces, voy a ir citando ahora. Según Lipowski, la idea de somatización es un problema no resuelto de medicina. La introducción del término somatización en la nosología psiquiátrica se atribuye a Steckel. Steckel utilizó este término para referirse a un proceso hipotético mediante el cual una neurosis profundamente arraigada podría causar un trastorno corporal. De aquí el proceso de somatización designa un proceso prácticamente idéntico al de la conversión. Esto abría un debate, por ello Lipowski propone una definición estrictamente descriptiva que eliminara las connotaciones etiológicas para evitar controversias. Tendencia a experimentar y expresar malestar psicológico en forma de síntomas somáticos interpretados erróneamente por la persona como enfermedad física. Según su planteamiento, el concepto de somatización incluía 3 componentes. Primero, el experiencial, que refiere a lo que las personas perciben de su cuerpo, sensaciones corporales, vamos. Segundo, cognitivo, modo en que se interpretan esas percepciones y el subsiguiente proceso de toma de decisiones sobre los síntomas. Tercero, conductual, formado por las acciones y comunicaciones, tanto verbales como no verbales. Una acepción distinta del término somatización y que explicaría su aparición es la de conducta de enfermedad, propuesta por Mechanic, para referirse a la forma en que los síntomas y sensaciones son percibidos, evaluados y representados por las diferentes personas, que lleva pues a una mayor o menor disposición a adoptar el rol de enfermo, rasgo de personalidad. Jacob y Jarner hipotetizaron que quienes tienen una tendencia elevada a adoptar ese rol se caracterizan por tener umbrales más bajos para el reconocimiento del daño físico. Pilowski fue el que aplicó el concepto de conducta de enfermedad a la explicación de los trastornos somatoformes. Lo consideraba, de hecho, pues una variante especial de una conducta de enfermedad anormal. El término de somatización se generalizó con su introducción en el DSM-3. López, Santiago y Belloc identificaron los siguientes significados o usos actuales del término, importante. Estos puntos. Primero, como categoría diagnóstica. Segundo, como el tipo de síntoma que define a un grupo de trastorno. Tercero, como un tipo de lenguaje mediante el que se manifiesta al malestar psicológico. Cuarto, como una enfermedad en la que lo orgánico y psicológico están íntimamente relacionados. Quinto, como una manifestación física de un trastorno de ansiedad o depresión. Sexto, como sinónimo de concepto de conducta de enfermedad. Séptimo, simplemente para referir un síntoma físico para el que hasta ese momento no se ha encontrado una causa orgánica que pueda explicarlo. Esto convierte el término en un cajón desastre, que ha generado pues una gran confusión sobre un problema clínico difícil de valorar. Vamos con la clasificación de la APA, dentro de lo que es el DSM-5, vamos. El grupo denominado trastorno de síntomas somáticos y relacionados incluye los siguientes. Y esto es muy importante, ¿vale? Un poco lo que fuimos dando atrás tiene relevancia y demás, pero bueno, es más a modo introductorio y entender un poquito cómo va. Ahora, la parte del DSM-5 es muy importante de cara al examen. Entonces, incluye los siguientes. Primero, trastorno de síntomas somáticos. Segundo, ansiedad por la enfermedad, lo que decíamos antes. Lo que se llamaba la hipocondría. Para que veáis cómo se relaciona con el DSM-3. Tercero, trastornos de conversión o trastornos de síntomas neurológicos funcionales. Cuarto, factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Quinto, trastorno
facticio. Sexto, otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados. Y séptimo, trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. 6 y 7, 6 es especificados y 7 no especificados. Quedémonos bien con cada uno de ellos porque vamos a ir viendo todo. La característica común de todos los trastornos del grupo es la importancia que tienen los síntomas somáticos, pues se asocian con malestar y deterioro significativo. Según sus proponentes, los cambios se han realizado para eliminar la superposición entre trastornos, clarificar los límites entre los distintos diagnósticos y reconocer que estos trastornos pueden ir acompañados de una condición médica identificable. El principal diagnóstico de esta categoría, lo que es el trastorno de síntomas somáticos, no requiere la presencia de síntomas médicamente inexplicables, como una característica central, pero sí hace hincapié en el impacto que tienen los síntomas en la cognición, la emoción y el comportamiento. Los 4 cambios más notables del DSM-5 en comparación con las versiones anteriores del manual son, primero, importante esto, ¿vale? Los 4 cambios más notables, esto suele ser mucho objeto de pregunta cuando hay este tipo de aclaraciones, ¿vale? Cuando nos dicen los 4 cambios más notables del DSM-5 en comparación con las versiones anteriores, eso lo suelen preguntar mucho, ¿vale? Anteriores del manual, son, y vamos a ver 4 puntos. Esto es muy importante. Primero, los diagnósticos de trastorno de somatización, somatomorfo indiferenciado, por dolor e hipocondría, desaparecen como condiciones diagnósticas separadas. Se incluyen en el trastorno de síntomas somáticos, en el de ansiedad por la enfermedad o en el de factores psicológicos, los que hemos visto aquí. ¿Recordáis? O sea, por la enfermedad, somáticos, aparecen aquí. Básicamente es eso. Segundo, el trastorno de conversión se conceptualiza como trastorno de síntomas neurológicos funcionales. ¿Recordáis? Si vamos un poquito para atrás, vemos aquí trastorno de conversión o ahora trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Eso es otro cambio muy importante, ¿vale? Esa conceptualización, básicamente. Va a mantener el término de conversión para enfatizar la importancia de los síntomas, así como su falta de correspondencia con anomalías neurológicas. Tercero, los factores psicológicos que afectan a otras condiciones médicas y el trastorno facticio se añaden a esta categoría. Trastorno facticio, recordémoslo bien. Y por último, lo que sería el trastorno dismórfico corporal, que desaparece de la categoría y se va a incluir en la de que ya conocemos, en la del TOC y relacionados, que ya lo dimos, si os acordáis. Pues derivaba de aquí, básicamente. Entonces, bueno, con respecto a los criterios diagnósticos, los aspectos más relevantes son el diagnóstico de factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, puede aplicarse en individuos que sufren una condición médica, criterio A, que se vea afectada negativamente por factores psicológicos o conductuales, lo que sería el criterio B, ¿vale? Entonces, ese diagnóstico de factores psicológicos que influye en otras afecciones médicas se puede aplicarse en individuos que sufren pues, una condición médica o una conductual. Criterio A, criterio B. Los factores psicológicos o conductuales pueden considerarse perjudiciales si cumplen una de las siguientes condiciones. A. Los factores psicológicos o conductuales preceden al desarrollo o empeoramiento de la afección médica. Entonces, los factores psicológicos o conductuales preceden a ese desarrollo o empeoramiento de la afección médica. Los factores, quedarse bien con lo de preceden, ¿vale? Los factores interfieren en el tratamiento. Los factores constituyen otro riesgo para la salud del individuo y los factores influyen en la patología médica. Los factores psicológicos o conductuales no se explican mejor por otro trastorno mental, lo que sería el criterio C. El empeoramiento de una condición médica debido al trastorno de pánico o debido al abuso de sustancias no cumpliría los criterios de los factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas. Los clínicos pueden aplicar especificadores. Ya conocemos un poquillo. Leve, moderado, grave y extremo, en este caso.
En otros casos pues es leve, moderado y después grave. Pero bueno, aquí es leve moderado, que es que agrava la afección médica, grave, que resulta pues en una hospitalización o una emergencia, y extremo pues es llegar al borde de la muerte, vamos, el riesgo de la muerte. En el caso de los diagnósticos, otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados y otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados, el 6 y el 7 si os acordáis de arriba, se trata pues de categorías residuales en las que se cumplen algunos, pero no todos, los criterios de algunos de los trastornos del grupo. El DSM-5 presenta 4 ejemplos de trastornos específicos que pueden utilizarse bajo la etiqueta de otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados, ¿vale? Primero, el trastorno de síntomas somático breve, pues que la persona no cumple con los criterios diagnósticos, pero tiene una duración inferior a 6 meses, ¿vale? Segundo, el trastorno de ansiedad por la enfermedad breve. Los síntomas del trastorno de ansiedad duran menos de 6 meses. Tercero, el trastorno de ansiedad por la enfermedad sin comportamientos excesivos relacionados con la salud, cuando una persona cumple con todos los criterios del trastorno de ansiedad, excepto el criterio D. Cuarto, la pseudociesis, que nos aparece aquí como que puede asignarse a mujeres con una falsa creencia de estar embarazadas y está asociada pues, a signos objetivos de embarazo. Por su parte, el diagnóstico de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados se aplica cuando un individuo presenta síntomas similares a un trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados, pero que no cumple todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría, ¿vale? Bueno, aquí nos dice Claudia, nos pone atención, no es materia de examen, ni los criterios CIE, ni la recomendación para el tratamiento. Esto ya lo sabemos, pero está bien que nos lo aclare. Bueno, vamos a ir viendo ahora, aparte de los trastornos de malestar y demás. De todos modos, os voy a leer esta parte de la clasificación de la OMS y de la CIE. Si queréis podéis echarle un ojo, pero vamos a mirarla. La categoría de trastornos somatomorfos ha tenido escasa utilidad clínica en el CIE 10. En la CIE 11 se propone una nueva denominación, que es trastorno por malestar somático o por experiencia corporal. Disorders of Bodily Distress and Bodily Experience, creo que se dice. Para reunir trastornos de somatización, somatomorfo indiferenciado, disfunción vegetativa somatomorfa y dolor persistente somatomorfo, con una excepción notable, lo que es la hipocondría, que pasaría a formar parte del trastorno, lo que conocimos antes también, del TOC, vamos. Además del cambio de denominación, únicamente se incluyen 3 trastornos cuya denominación es nueva. Primero, trastorno por malestar sintomático. Disforia, segundo, disforia por la integridad corporal. Y tercero, otro trastorno por malestar sintomático por la experiencia corporal. El elemento común es experimentar problemas o alteraciones en la relación que la persona mantiene con su cuerpo, ya sabemos. Se proporciona una descripción con las características esenciales de cada trastorno y también se evita proporcionar puntos de cortes arbitrarios y requisitos sobre la duración de los síntomas, a menos pues que haya datos empíricos justificativos o haya motivo para incluirlos. Características fundamentales que definen los trastornos de este grupo. Vamos a ver aquí esta parte. Trastorno de malestar somático es el más importante de la categoría, ¿vale? Lo que serán dentro de estas características, bueno, vamos a ver, de hecho, las características fundamentales que van a definir los trastornos de este grupo. Y tenemos trastorno de malestar somático, recordamos, si vamos un poco, es un poco para no perdernos tanto, ¿vale? Trastorno de síntomas somáticos, ansiedad por enfermedad, vale, perfecto, bien. Ahora, dentro de este grupo, trastorno de malestar somático es el más importante de la categoría. Su caracterización clínica pretende escoger los elementos esenciales que definen la idea de somatización, además de establecer una diferenciación nítida con la histeria, en este caso, de conversión. Las características esenciales del trastorno se muestra en la tabla 9.2, que vamos a ver, de hecho. De hecho está aquí, si no recuerdo mal. Sí, ¿ves? Aquí está.
Se debe especificar el nivel de gravedad, teniendo en cuenta pues, el grado de malestar o de preocupación por los síntomas físicos, la persistencia de trastorno, el nivel de deterioro que provoca la vida de la persona, etc. Los componentes cognitivos de preocupación, y no solo el de atención, junto con el de emocionalidad negativa o disforia, también sería necesario a la hora de formalizar el diagnóstico. Se ofrecen también unas pautas generales para diferenciar las preocupaciones normales sobre el estado de salud de las que sugieren la presencia del trastorno. Preocupaciones normales por el estado de salud. Presencia de un trastorno. El nivel de malestar emocional es mayor que el que cabe esperar según la naturaleza de los síntomas, incluso cuando sean causados por una enfermedad o condición médica conocida. No disminuye con pruebas médicas ni con el reaseguro. El número de síntomas mayor al que se asociaría con la condición médica responsable de los mismos. Trastorno por malestar somático del CIE-11. Importante, del CIE-11. Experiencia de síntomas corporales angustiantes a los que la persona dirige una atención excesiva. Se manifiestan pues, con contactos repetidos con servicios sanitarios. Su concepto es similar al del trastorno de síntomas somáticos del DSM-5. Bueno, lo que os comentaba antes, un poquito más atrás, aquí, las características esenciales del trastorno, bueno, se muestra en la tabla 9.2, y esa que tenemos aquí. Voy a darle un poquito más de tamaño aquí. Vale, tabla 9.2, de la CIE-11, recordemos. Lo que decían, múltiples síntomas físicos, se presta excesiva atención a los síntomas, la atención excesiva a los síntomas físicos no disminuye a pesar de los exámenes y pruebas médicas, ni con la tranquilización que de manera correcta proporcionan los profesionales de la salud, y los síntomas físicos, aun cuando no sean siempre los mismos y la angustia asociada son persistentes, están presentes la mayoría de los días durante al menos 3 meses o más. Están asociados pues, con un deterioro significativo en el ámbito personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. Vale, disforia por la integridad corporal, lo que decíamos antes de IC. Está en la CIE-11, primera vez en que se incluye en un sistema diagnóstico psiquiátrico, pero no está incluido en el DSM-5. ¿Vale? Muy importante esto, lo de la disforia por integridad corporal de IC, en este caso. El único trastorno que guarda alguna semejanza con el DIC, con esta disforia por la integridad corporal, es la que está en el DSM-5, que es la de autolesiones no suicidas. La tabla 9.3 recoge pues, esas características esenciales que definen este trastorno. Lo mismo que en el otro, pero en esta tabla, ahora en la 9.3. Es un trastorno muy poco frecuente, que ha tenido distintas denominaciones, la BIID, lo que sería el Body Integrity Identity Disorder, y apetomnofilia, bueno, la parafilia del tipo compulsivo, y la xenomelia, que es un tipo de alteración neurológica. Según donde se ponga el énfasis, que define pues, el trastorno, ¿no? La adición que hace la CIE, añadiendo el término disforia a la denominación más habitual, la BIDD, hace referencia al estado de malestar emocional de quien lo padece. La persona no admite la configuración de su cuerpo como una entidad compuesta por extremidades que surgen de un tronco único. Esto establece un símil con la disforia de género. Por ello, en la tabla 9.3, la característica esencial, número 5, establece un principio de diagnóstico diferencial con la disforia de género. La CIE-11 en el diagnóstico diferencial establece una diferencia con la curiosidad por ver cómo sería vivir con una discapacidad física o fingir que se tiene una discapacidad. Diagnóstico diferencial, pues el elemento diferenciador con esquizofrenia y trastorno de la esfera psicótica es que la persona con DIC no alberga creencias delirantes ni alucinaciones somáticas, sino que su estructura corporal solo estará correcta si está discapacitado. Por ejemplo, si le falta una extremidad, vamos. En el TOC, los pensamientos e impulsos agresivos, como autolesionarse, son egodistónicos, mientras que en el DIC son egosintónicos. ¿Veis la diferencia ahí? Porque la persona lo que busca es activamente que se hagan realidad. El trastorno dismórfico corporal, el TDC, la disforia, deriva de preocupaciones e intrusiones sobre defectos físicos y el modo en que condicionan su relación con los demás, o como otros lo valoran. Pero la disforia del DIC, la persona cree que su cuerpo debería estar configurado de algún modo o funcionar de una forma correcta.
La persona desea estar ciega o parapléjica. En los trastornos facticios se finge una discapacidad para recibir una atención médica y asumir así el rol del enfermo. Es una ganancia social o económica. Las personas con DIC pueden fingir discapacidades para reducir su disforia, pero rehuyen de la atención médica para no desvelar que no tienen discapacidad. En las parafilias, el deseo sexual depende del riesgo físico hacia uno mismo o la pareja. Por tanto, no se diagnostica DIC. Tanto las parafilias como el deseo sexual va a depender de un riesgo físico hacia uno mismo o hacia la pareja. Entonces, no se diagnostica DIC. En ciertas entidades neurológicas, como es la somatoparafrenia, una parte paralizada del cuerpo se experimenta como ajena o de otro, por lo que no se diagnostica DIC tampoco, ¿vale? Nos aparece ahora un recuadro también donde nos dice que no es materia de examen. Yo solo leo igual, porque creo que es interesante de cara a entender mejor las cosas. Tampoco es cuestión de, por ejemplo, el tema de tratamientos, el tema de tal, no lo leo porque no lo damos, no nos entra en el examen ni nada, entonces. Pero bueno, cuando son detallitos tampoco no los leo igual. En cuanto al curso, la CIE-11 indica un inicio muy temprano, aunque en algunos casos puede debutar en la adolescencia. La evolución es fluctuante. En algunos momentos la intensidad del deseo y la disforia son tan intensos, la persona no puede dejar de pensar en ello. Y en otras ocasiones pues puede disminuir notablemente, pero sin desaparecer. Entonces, importante eso. Ahora, en cuanto a la epidemiología, no existen datos concluyentes. No parece que sea exclusivo de las culturas occidentales, como algunos estudios indican. Las características demográficas con relación al estudio más amplio realizado, con 52 personas, FIRST 2005, revela que el trastorno se produce sobre todo en hombres, con predominio del deseo de amputación de alguna extremidad de la parte izquierda del cuerpo, en especial la pierna. Bloom realizó un estudio en 2012 con 54 personas susceptibles de padecer DIC. 42 de ellos completaron el cuestionario por Internet. Tuvo resultados similares al estudio de FIRST y ofrece otros datos de interés. No hubo diferencias clínicas ni sociodemográficas. La orientación sexual era mayoritariamente heterosexual. La amputación deseada era en el lado no dominante del cuerpo, y solo el 25% había modificado con el tiempo la parte del cuerpo que deseaban eliminar. La mayoría presentaba síntomas comórbidos de depresión secundaria al trastorno e informaba de que la ideación sobre la necesidad de librarse estaba presente todo el tiempo. El secretismo que era característico de las personas que padecen el trastorno no puede confirmarse, pues más de la mitad lo había comentado pues, con algún allegado. El dato más impactante fue la calidad de vida de quienes habían conseguido hacer realidad su deseo de amputación. Era mejor de los que aún no lo habían logrado. Por lo que se refiere a la etiología, la presencia de anomalías neurobiológicas en las personas afectadas, los datos no son concluyentes. Bueno, después mirar si queréis el cuadro, la tabla 9.3 que citamos anteriormente, aquí, si os acordáis, la CIE y demás, de las características esenciales, que es justo esta de aquí. Entonces, podemos hacerla grande y echarle un ojo si queremos. Mirar aquí. En la tabla 9.3, CIE-11 lo mismo, características esenciales y adicionales del trastorno de disforia por la integridad corporal, ¿vale? Que ya conocemos. Características esenciales: un deseo intenso y persistente por tener una discapacidad física importante. Segundo, el deseo de quedar físicamente discapacitado, con una serie de características siguientes, que son preocupación o rumiación sobre el deseo de estar discapacitado, e intentos por convertirse realmente en discapacitado mediante autolesiones. Nos quedemos bien con esto, ¿vale? Características esenciales y adicionales del trastorno de disforia por la integridad corporal, DIC, ¿vale? Disforia, integridad corporal, por la integridad corporal. Inicio, es que es un poco lo que hemos visto. El inicio del deseo persistente de estar discapacitado comienza en la adolescencia temprana. Cuarto, el trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. Los síntomas o comportamiento no se explica mejor por disforia de género, enfermedad del sistema nervioso central o por una condición médica. Y hay una serie de características adicionales donde, primer punto, la mayoría de las personas con este problema presenta un comportamiento mentiroso que puede constituir una manifestación temprana de trastorno en la infancia.
Algunos individuos que se preocupan por la discapacidad intentan disimular u ocultar el hecho de que son ellos mismos quienes han sido los que han provocado el daño, haciendo que parezca un accidente. Esa parte de mentiroso es un poco entrecomillado, ¿no? En muchas de las personas con el trastorno se aprecia un componente sexual asociado a un deseo de discapacidad. Y cuarto, los informes sobre personas con el trastorno acerca de cuándo fueron conscientes de su deseo indican que comenzó en etapas muy tempranas de la infancia o la adolescencia. Es un poco el cuadro, ¿vale? Bien. A ver si está bien encuadrado esto. Sí. Está bien. Seguimos. Después teníamos la parte, que si os acordáis, otro trastorno especificado por malestar somático o de la experiencia con el cuerpo, que es una categoría residual. En la tabla 9.4 aparecen las siguientes características esenciales. Primero, las alteraciones en la experiencia de la persona sobre su cuerpo comparten características con otros trastornos del grupo. Segundo, los síntomas no cumplen todos los requisitos diagnósticos para otro trastorno, para otro de los trastornos del grupo. Tercero, los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental de comportamiento o del neurodesarrollo. Y cuarto, los síntomas han estado presentes durante varios meses, por lo menos. Quinto, ni los síntomas ni los comportamientos son adecuados en términos evolutivos y ni están aceptados culturalmente. Sexto y penúltimo, no los síntomas ni los comportamientos se explican mejor por incongruencia de género u otra condición. Y por último, en el séptimo, los síntomas provocan un malestar o un deterioro significativo en ámbitos personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes de funcionamiento. Ahora, importante esto, la CIE 11 no incluye en este grupo, ¿vale? A la hipocondría, ni a los trastornos facticios, ni al trastorno de conversión. En cuanto a las similitudes entre ambos sistemas, las dos más notables son el abandono o eliminación en ambos casos del criterio de especificación de médicamente no explicado y el requisito de que hubiera diferentes síntomas somáticos que afectan a diversos órganos o sistemas corporales para el diagnóstico de somatización. Características transdiagnósticas. Se han postulado variables comunes a los diferentes trastornos asociados, que parecen actuar como predictoras o mantenedoras de todos ellos. Entre esas variables resaltan sensibilidad a la ansiedad, pues que tiene un papel relevante en la predicción del trastorno, y amplificación somatosensorial, tendencia a experimentar las sensaciones somáticas como intensas, nocivas y perturbadoras. Estilo predictivo amplificador, con hipervigilancia a las sensaciones corporales, tendencia a centrarse en determinadas sensaciones corporales, relativamente débiles e infrecuentes, predisposición para reaccionar a las sensaciones somáticas mediante respuestas afectivas y cognitivas que las intensifican, interpretándose pues como síntomas de una enfermedad. Pensamiento rumiativo, la preocupación por padecer una enfermedad grave. Creencias disfuncionales, intolerancia a la incertidumbre, la más relevante, Tengo que estar seguro de que no me pasa nada. Catastrofismo, pues dar más importancia a las posibles consecuencias negativas. Si me canso cuando estoy corriendo es porque tengo un problema de corazón. Pues eso es un poco el catastrofismo, ¿no? Exagerar, en cierto modo, o dar una mayor importancia a unas posibles consecuencias negativas que a las positivas en sí. Sobreestimar o minimizar su capacidad de afrontamiento ante la aparición de un síntoma indicativo de algún problema médico. Sobrevalorar la importancia de los pensamientos relacionados con la salud y las enfermedades es un indicativo pues, de mayor gravedad. En estos casos más extremos se habla de fusión entre pensamiento y acción. Si pienso que este síntoma indica que estoy desarrollando un cáncer, es más probable que lo esté desarrollando. Vale, caracterización clínica y etiológica de los trastornos de síntomas somáticos. Vamos ahora con ellos. Recordemos, para ir bien por el orden. El primero, ¿vale? Trastorno de síntomas somáticos, TSS. Este trastorno es el heredero natural del anterior trastorno somatoforme del DSM-3 que habíamos comentado, ¿no? Donde sus criterios para el diagnóstico se basaron pues, en los formulados por Feigner,
que citamos anteriormente en la parte de introducción, si os acordáis. Estos criterios son inadecuados y poco operativos. ¿Por qué? Por una serie de razones, en este caso por dos. Primero, los elementos claves del diagnóstico son la experiencia subjetiva, el estado de preocupación y el comportamiento con respecto a los síntomas. Segundo, se ha demostrado que es imposible e inadecuado hacer un diagnóstico negativo por exclusión de otros diagnósticos. Características clínicas y pautas para el diagnóstico. En los pacientes con TSS, como hemos visto, el foco de preocupación, TSS como trastorno de síntomas somáticos, simplemente ya lo abrevio para no estar diciendo lo mismo todo el día, pero bueno, trastorno de síntomas somáticos. En los pacientes que tienen esto, el foco de preocupación está en los síntomas en sí mismos, en el malestar y la incapacidad que estos generan. En la hipocondría, el problema radica en la interpretación catastrófica de los síntomas. Criterios de SM5 para el diagnóstico del TSS. A. Uno o más síntomas causan malestar y dan problemas significativos en la vida diaria. B. Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud o por unos pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los síntomas, grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas, tiempo y energía excesivos consagrados a estos síntomas o la preocupación por la salud. C. Aunque algún síntoma somático puede no estar presente continuamente, el trastorno somático es persistente, más de 6 meses. Importante, ¿vale? El trastorno básicamente somático es persistente cuando hablamos de más de 6 meses. Es cierto también que algunos síntomas somáticos se pueden no estar presentes continuamente. Entonces, por eso se habla de esto, ¿vale? Especificar sí, por ejemplo, con predominio de dolor. Pues antes, trastorno doloroso, que es lo que se decía. Este especificador se aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican, sobre todo, dolor. Especificar sí, persistente, en este caso, presencia de síntomas e intensos, alteraciones y duración prolongada, más de 6 meses, lo que hemos dicho antes. Especificar, la gravedad actual, leve, moderado o grave. Leve solo cumple uno de los síntomas especificados en el criterio B. Solo uno dentro de los del criterio B. Moderado, pues que se cumplan 2 o más de los síntomas especificados en lo que sería el criterio B de nuevo. Y grave es que se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B y además existen múltiples quejas somáticas. Vamos, síntoma somático muy intenso. Esa es la diferencia, ¿vale? Ya veis que lo de 2 o más se cumple igual en moderado y en grave. La diferencia es que aparte de en ese criterio B, además van a existir múltiples quejas somáticas. Y ahí es donde, clac, cambiaríamos a grave, ¿vale? Además de la preocupación por la enfermedad, existen otras características relacionadas con el TSS. Tipo de atribución que se hace de los síntomas. Se han identificado 3 dimensiones relacionadas con la conducta de enfermedad. Primero, atribución a factores psicológicos, la que utilizan los pacientes con otros problemas psicológicos. Segundo, atribución a factores somáticos o de enfermedad física. La suelen realizar los pacientes somatizadores y los hipocondríacos. Tercera, atribución a factores normales o ambientales, la más común en la población clínica. La amplificación somatosensorial es un factor relevante en este TSS, ¿vale? Alexitimia, muy importante esta palabra, ¿vale? La incapacidad para expresar el mundo emocional interno que se ha relacionado con el TSS, en especial con el constructo de somatización, ¿vale? Entonces hay incapacidad para expresar el mundo emocional interno. Relación positiva nos pone aquí. De las 3 dimensiones de la escala de alexitimia de Toronto, la dificultad para identificar sentimientos es la que suele presentar una mayor asociación con somatización. ¿Vale? El perfil del paciente con TSS se caracteriza por, primero, presentar mayor número de síntomas somáticos no asociados a una enfermedad y presenta más síntomas de dolor, gastrointestinales, sexuales u urogenitales y
pseudoneurológicos. Los últimos son compartidos con los pacientes con diagnóstico de conversión. Si hay presencia dominante de los mismos, se diagnostica el trastorno de conversión, de hecho. Si hay presencia dominante de los mismos, conversión. Segundo, vivenciar los síntomas como incapacitantes, deteriorando varias áreas de la vida del paciente, especialmente la laboral. Tercero, presentan un elevado grado de sintomatología depresiva, reflejada en autoinformes y en la comorbilidad. Cuarto, tendencia a interpretar los síntomas como enfermedad orgánica no diagnosticada, intentos por encontrar una solución médica e insatisfacción con la atención médica. Quinto, elevada amplificación somatosensorial, al igual que personas con diagnóstico de hipocondría. 6. No hacer atribuciones psicológicas sino somáticas. 7. Tienden a presentar alexitimia. Epidemiología en curso. El TSS está escasamente representado en los estudios epidemiológicos, algo paradójico si tenemos en cuenta que la somatización es algo muy frecuente, con tasas similares a los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. En los 80 en Estados Unidos indicaban prevalencias muy bajas, del 0,12, el 0,03% y del 0,38%, con una media de 0,13%, ya veis. En los años 80 en Estados Unidos. Vamos, que había unas prevalencias muy, muy bajas. Es importante esto. Lo que os leí antes de esto de los 80 de Estados Unidos, hay que entender que el TSS está escasamente representado en estos estudios epidemiológicos. Porque incluso, claro, es paradójico porque si tenemos en cuenta que la somatización es algo muy frecuente, con tasas similares a los trastornos de ansiedad y trastornos de depresión, que sí sabemos. Pero bueno, básicamente en los 80, muy bajas. En un estudio auspiciado por la OMS en 14 países, se indicaba una prevalencia del trastorno del 2,8, el NCIE-10. Cuando se toman los criterios del DSM-5, del DSM, básicamente, la prevalencia es del 1,4. ¿Veis? Ahí un poquito la diferencia, ¿no? Revisiones recientes en poblaciones generales, los resultados son inferiores al 1%. Debido a las bajas tasas de prevalencia y su no coincidencia con la clínica, Escobar y otros elaboraron el constructo de somatización abreviada, que consiste en la presencia de 4 síntomas en hombres y 6 en mujeres. Creed y Brasky resumen los datos de somatización abreviada y encuentran que en población general la prevalencia oscila entre el 4,4 y el 19%, y en pacientes consecutivos atendido en atención primaria, la media es del 16,6. Importante ahora este dato también. En la población española se informa de una prevalencia del 7,3. ¿Vale? Sé que es un coñazo aprenderse estos porcentajes, pero tenemos que saberlo. Que después, si te dedicas a esto, lo miras y listo. Pero de cara a los exámenes, ya sabéis. Respecto a las variables sociodemográficas, sugieren una mayor prevalencia en mujeres, pero indican que esto no es tan exclusivo y se aproxima a los ratios de hombres y mujeres de otros trastornos. Para la somatización abreviada, la revisión de Creed y Barsky concluye que la relación mujeres, en plan hombre, más habitual es 2:1. Vale. Entonces, para la somatización abreviada, la revisión de Creed y de Barsky concluye que la relación de mujeres-hombres más habitual es de 2:1. Vale. Con relación a otras características sociodemográficas, observan que la asociación más consistente es con el bajo nivel de instrucción. El trastorno tiene un curso crónico. Vamos con la comorbilidad. No sin antes poner algo de esto. Vale, comorbilidad. Los estudios que analizan las tasas de concurrencia entre lo que es la hipocondría y el trastorno de somatización indican tasas que va del 7% al 21% si se usan criterios completos para el trastorno de somatización y del 32 al 82,9% si se emplean criterios abreviados para este trastorno. Entonces, básicamente los estudios que analizan las tasas de concurrencia entre lo que es la hipocondría y el trastorno de somatización van a indicar tasas que van desde el 7 al 21.
si se usan esos criterios completos, para el trastorno de somatización. Y ya si se emplean los abreviados, pues una barbaridad más, 32 y 82,9. Dependiendo del criterio diagnóstico utilizado y del contexto en que se realiza la investigación, el TSS puede ser más o menos común en los pacientes hipocondríacos, lo que es la comorbilidad elevada. Se asume y se constata una estrecha asociación entre somatización y depresión, así como somatización y ansiedad, tanto en la población general como en atención primaria. Cuando el número de síntomas somáticos se incrementa, también lo hacen los niveles de ansiedad y depresión. Cuando los síntomas de somatización aparecen asociados a trastornos de ansiedad o depresión, se agrava el cuadro clínico. No hay evidencias de si la existencia de trastornos somatoformes primarios predice el trastorno de ansiedad o depresivo posteriores o viceversa. No hay una evidencia. El trastorno de somatización se ha asociado también con la personalidad en dos sentidos. Una elevada comorbilidad en hombres entre el trastorno de somatización y la sociopatía, equivalente pues, al actual trastorno de personalidad antisocial, y con el trastorno histriónico en mujeres, aunque hay elevadas tasas de comorbilidad con trastornos de personalidad. No reflejan esa estrecha asociación con los dos trastornos mencionados. Otros estudios relacionan la somatización con neuroticismo, además de con menos apertura a la experiencia. Diagnóstico diferencial. El DSM-5 enfatiza que la presencia de síntomas somáticos de etiología poco clara no es suficiente para hacer el diagnóstico de TSS e incide en que a pesar de que pueda existir enfermedad médica diagnosticada, pues por ejemplo diabetes, sí se cumplen los criterios. No se excluye el diagnóstico de TSS, ¿vale? Entonces, el DSM-5 enfatiza esa presencia de síntomas somáticos de etiología y es poco clara porque no es suficiente para hacer ese diagnóstico de TSS. Y va a incidir en que a pesar de que pueda existir esa enfermedad médica diagnosticada, pues por ejemplo la diabetes, si se cumplen los criterios, pues no se va a excluir de ese diagnóstico de TSS. Luego, en la CIE-11 va a acentuar que los pacientes con ese trastorno de somatización tienen la misma probabilidad de tener una enfermedad que cualquier otra persona de su edad. Trastorno de pánico, los síntomas y la preocupación aparecen en los episodios agudos, mientras que la TSS, la preocupación y los síntomas son continuos. Trastorno de ansiedad generalizada. El matiz diferenciado se establece en que este trastorno, la preocupación, no se ciñe exclusivamente a la presencia de las quejas somáticas. Trastornos depresivos, los síntomas somáticos se circunscriben al periodo en el que el individuo se encuentra deprimido. Trastorno de conversión, el síntoma implica la pérdida de la función, mientras que en el TSS la atención se centra en el malestar y preocupación por los síntomas. En los psicóticos, cuando existen ideas delirantes somáticas, estas son más bizarras que las somatizaciones en sí, presentándose pues un número de síntomas más reducido y estable. Entonces, en los trastornos psicóticos, cuando veamos que existen unas ideas delirantes somáticas, estas van a ser más bizarras que las somatizaciones. Es una forma, parte de diferenciar, presentándose un número de síntomas más reducido y más estable. Trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que es la hipocondría que conocemos comúnmente. El DSM-5 nos dice que el diagnóstico solo debería hacerse cuando existen grandes preocupaciones por la salud y los síntomas son inexistentes o mínimos. La CIE-11, de hecho, dice que el TSS y el trastorno de ansiedad por la salud se diferencian con claridad. Es el foco de la preocupación lo que realmente los distingue, más centrado en las consecuencias de los síntomas en sí mismos que en el trastorno de somatización, frente a un mayor peso de las creencias catastrofistas de sufrir una enfermedad grave en la hipocondría. En la somatización se solicita, de hecho, tratamiento para paliar ese malestar, mientras que en la hipocondría las explicaciones médicas tienen como objetivo descartar esa presencia de una enfermedad grave. Vale, lo dejamos aquí en etiología y seguimos en el siguiente vídeo para acabar el tema, ¿vale? Que ya veis que es un poquillo largo. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.